vanguardia alemana. El vanguardismo se denomina un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, específicamente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1919, abarcan una gran variedad de movimientos y corrientes artísticas, cuyo único elemento en común es la libertad de expresión y la innovación estética, que era lo que se luchaba en esta época. Abordan la renovación del arte, desplegando recursos que quiebren o distorsionen en los sistemas más aceptados de la representación o expresión artística. Abarcan diferentes campos como lo son en el teatro, la pintura, la literatura, el cine, la música y la arquitectura, donde se extendieron al resto de los continentes, principalmente América. El ambiente de la vanguardia alemana durante los años de la inmediata posguerra es rico en expresionistas contradictorias, unidas a la formación del movimiento moderno, quizás solo una relación dialéctica de estímulo y confrontación. Después de tener claro qué fue la vanguardia alemana, nos basamos en el movimiento moderno, el cual nos dice que está radicado profundamente en la tradición cultural europea. Está ligado al pasado por una sucesión gradual de experiencias. Hay, sin embargo, una diferencia de extensión entre el campo del que surge el movimiento moderno, que es muy amplio, especialmente al principio, y que comprende varias experiencias que maduran en distintos sectores de la civilización industrial, y el campo en que acaba progresivamente la herencia de los movimientos arquitectónicos pasados. El movimiento moderno es, por tanto, una experiencia revolucionaria que consiste en una revisión completa de la herencia de la cultura pasada. Este movimiento se dio hacia el 1760, a principios de la Revolución Industrial. Cuando nace la arquitectura moderna, fue considerada como una línea coherente de pensamiento y acción, el cual se interrelacionaba. Sucede por primera vez con suficiente claridad en Inglaterra, por obra de Morris. En este sentido, se puede decir que la arquitectura moderna comienza cuando Morris inicia su actividad práctica en 1862, año en que la firma Morris, Falk y Marsh entran en función. Se basan en un punto crucial de todo desarrollo, que exige el máximo esfuerzo porque se trata de lanzar un puente entre la teoría y la práctica, de entrar en contacto con la realidad teniendo en cuenta sus aspectos. Este paso se da precisamente en la Primera Guerra Mundial, y la fecha precisa puede ser en 1919, cuando Gropius abre la escuela de Weimar. Solo en este punto se podría hablar propiamente de movimiento moderno. Existe una línea fundamental de pensamiento y acción que empieza con Owen y los utopistas de la primera mitad del siglo XIX. Pasa por Ruskin y Morris, por las experiencias de la vanguardia europea entre 1890 y 1914. Recibe la aportación de los constructores americanos y Woolrich. Adquiere forma general en los primeros años de la posguerra, gracias a Gropius, y da lugar a un movimiento unitario capaz de desarrollarse más allá de las primicias iniciales. A principios de la posguerra, se creyó poder establecer rápidamente un nuevo sistema de formas válidas universales, rechazando polémicamente cualquier relación con el pasado.
Los acontecimientos han demostrado lo inoportuno que esta tentativa y la cultura contemporánea, bajo la viva impresión de aquel fracaso, se halla empeñada en un vasto trabajo analítico de revisión y comprobación de sus tesis, explorando las oportunidades abandonadas en un principio y valorando la herencia del pasado para distinguir lo vivo de lo muerto. Es un enigma cuál fue la importancia exacta del paso dado en 1919 por Gropius en relación con la historia universal, al igual que los demás participantes de esto, como lo fueron Morris, Harta, Gardner, Hofmann, Berlitz. Son interesantes e importantes puestos que han hecho posible la formación del movimiento moderno y al mismo tiempo pertenecer a un movimiento histórico. A continuación les voy a hablar un poco sobre los antecedentes finales del siglo XIX. Desde el siglo XIX en Alemania se dio un rápido progreso tecnológico gracias a la estrecha relación de las universidades y la industria. Por esta razón envían a Londres al escritor y crítico Hermann Matthews para ponerse en tanto en la arquitectura y diseño en Inglaterra. En este momento se había dado la innovación del motor, el cual fue uno de los hechos más importantes al momento del auge de los automóviles. Otro de los hechos más importantes en el Worldcom madura entre los años 1907 y 1914, cuando una nueva generación de arquitectos alemanes, los cuales fueron Gropius y Mies van der Rohe y Taut, estos arquitectos sirven como mediadores entre esta generación y la precedente, que ha iniciado la renovación de la cultura arquitectónica, el cual estas dos personalidades de excepción relieve, que eran Van de Velde y Peter Berns. La contribución del primer es el orden intelectual y el segundo actúa como ejemplo de trabajo práctico. Es quizás, como dicen Algran, la figura clave para comprender este momento tan esencial a la historia de la arquitectura moderna. De igual manera, todo este sistema abarcó una conformación de una cultura alemana importante, como lo fue el Deutscher Weltkom, movimiento precursor de la Bauhaus, que fue el edificio de gran importancia en esta época. Este fue formado por un grupo de artistas y críticos. Un antecedente de gran importancia fue: en la Weltkom se mezclan intereses políticos, sociales y económicos para reformar la artesanía alemana. La Weltkom ejerce gran influencia hasta en 1933, debido a la Primera Guerra Mundial, la cual inició en 1918 y se volvió a restablecer en el 1950 después de la Segunda Guerra Mundial. Su presidente es el arquitecto Theodor Fischer, autor de la iglesia de la guarnición de UIM, a la vez profesor de la Escuela de Arquitectura, que ejerce gran influencia en la generación de estudiantes. En la exposición pragmática de la Weltkom en 1914, pocas semanas antes de la Primera Guerra Mundial, se ofrece por primera vez una división de conjunto de las primeras tendencias arquitectónicas de la época con esta nueva edificación. Fue diseñado por Henry van der Velde, el cual fue el autor del proyecto del Teatro de la Weltkom para la exposición de la colonia. Aboga por enfatizar la línea artesanal de la Weltkom, al igual que Hermann Matthews siempre abogó por la fabricación industrial de los productos artesanales y de la arquitectura. El Taller Alemán, que se traduce al español, es una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales que fue fundada en 1907 en Múnich por Hermann Matthews. La Weltkom
Es una organización importante en la historia de la arquitectura moderna, del diseño moderno y precursora de la Bauhaus. Más que un movimiento artístico, era una acción llevada por el Estado para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa, a fin de llevar a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias tales como Gran Bretaña o Estados Unidos. Aquí se mezclan intereses políticos, sociales y económicos para reformar la artesanía alemana. Su lema era "desde los cojines de los sofás a construcciones de ciudades", que indica su amplio abanico de interés. Objetivos de esta organización eran promover el debate intelectual sobre el tema de diseño, mejorar la calidad de los bienes de consumo alemanes, mejorar la competitividad de los productos alemanes, favorecer los contactos entre los empresarios y los creadores. Sin embargo, apareció dentro de la Wehrbund una división interna identificada en dos: estandarización sí por Hermann Matthews y estandarización no por Henry van de Velde. Características: separación de estética, calidad y normalización del formato DIN. Este formato es un formato de papel. Su contenido es equivalente al de la norma internacional ISO 216. Una de las características más importantes es que llegan a la erradicación de la decoración externa innecesaria. Buscan una sencillez y una estandarización y eficacia para el ahorro entre el comerciante y el cliente. También emplean la primera imagen corporativa para la fábrica de Peter, concepto del buen diseño. Por buena forma entendemos aquella que construida es funcional y técnica, en la forma natural de un producto totalmente adecuado a sus fines y que es bello al mismo tiempo. En este movimiento, algunos materiales que se utilizaron fueron el acero, el hormigón y el vidrio. La Wehrbund trabaja en el dominio del diseño industrial, en combinación del arte, la industria y la artesanía. Los autores principales de esta organización son Hermann Matthews, Peter Behrens y Henry van de Velde. Hermann Matthews fue un arquitecto, escritor y diplomático alemán, racionalista, crítico y apasionado por el nuevo arte. Es muy reconocido por promover muchas de las ideas del movimiento británico, arte y manualidades en Alemania. Este arquitecto fue uno de los fundadores de este movimiento junto con Peter. Este movimiento fue precursor de lo que hoy sería la Bauhaus. La Wehrbund manifiesta un interés tan amplio por la industria que se confió a Peter la tarea de proyectar publicaciones, logotipos, lámparas, escaleras eléctricas y fábricas. Peter Behrens, grafista, arquitecto y diseñador. Nació en Hamburgo, Confederación Alemana del Norte, el 14 de abril de 1896. Peter es conocido por muchos como el padre del diseño industrial. Gracias a este personaje se define el concepto de diseñador y identidad corporativa. Peter estudió pintura y en sus primeros pasos profesionales, enmarcado en la corriente de arte nuevo, trabajó como pintor, dibujante publicitario y fotógrafo. No obstante, a los pocos años abandona la pintura y se aboca al diseño de joyería, muebles y objetos de cristal y porcelana, como asimismo comienza a ejercer la arquitectura. Rápidamente comienza a desarrollar un estilo geométrico muy austero, que con el tiempo se establece en paradigma moderno de las disciplinas proyectuales. En sus comienzos, dentro de la producción industrial, basaba sus trabajos en las necesidades funcionales de los aparatos. AEG,
la primera identidad corporativa de la historia. A partir de 1907 comenzó a trabajar como asesor el diseñador Peter Barris en la AEG, Compañía General de Electricidad. Era una empresa eléctrica alemana fundada en 1883 por Emil. En este experimenta el diseño del edificio, la silla, los cajones, las lámparas, los anuncios e incluso la tipografía que diferenciaba a la AEG de otras empresas. Este hecho fue de suma importancia en estos tiempos, ya que fue la primera empresa que mostró tanto desarrollo, que según datos hasta hoy en día no se ha podido superar y, como antes se mencionó, da inicio al concepto de diseñador. Para la AEG realizó los más reconocidos de su trabajo. Diseñó la imagen corporativa de la empresa, además de eso los edificios de sus fábricas. Fábrica de turbinas, fábrica de alta tensión y la fábrica de pequeños motores de la AEG. Fábrica de turbinas AEG. La fábrica de turbinas AEG de Peter se ubica al noroeste del centro de Berlín. Es uno de los edificios más significativos del racionalismo y un buen comienzo en aquella época por utilizar elementos industrializados en arquitectura. La idea arquitectónica dominante en el diseño de la nave principal consistió en agrupar los componentes de acero, como es característico en la construcción triangulada normal. De ese modo, el volumen interior queda contenido por todos los lados dentro de unos planos cerrados y lisos, con el fin de lograr la claridad de las propuestas arquitectónicas. En la fachada, Peter realiza un frontón con perfil quebrado, debajo de este un gran ventanal y en las esquinas unos paños macizos retrocedidos creando un voladizo. El edificio se destaca fundamentalmente por su escala y por la cuidadosa utilización de los materiales. En su construcción se utilizaron principalmente cristal y acero, con mampostería de 3 clavijas en los arcos metálicos. La relación entre estructura y cerramiento es absolutamente cuidada. Originalmente, la nave estaba formada por una planta rectangular de 207 metros de longitud, 39 de ancho y 25 metros de alto, flanqueada por un cuerpo de 2 órdenes formado por un esqueleto con 22 pórticos principales colocados cada 9 metros, siendo considerada en conjunto con los trabajos del arquitecto el primer diseño industrial integral de la historia. Los 22 pórticos principales no solo sostienen la cubierta y el cerramiento del edificio, sino también los carriles de 2 grúas puente de 50 toneladas. La nave fue dividida en un sótano, planta baja y primer piso. La fábrica de alta tensión. La fábrica se compone de 2 naves contiguas, encajadas dentro de un bloque de varias plantas más, que sobresalen por encima de los testeros correspondientes a las naves en su lado oeste. En este edificio se puede observar los pilares de ladrillo de la fachada longitudinal. Marcan cada tramo estructural en un volumen constructivo de varias plantas. Las hiladas superiores se disponen de tal forma que se produce un ensanchamiento de la cabeza de cada pilar que simula un capitel. El piso más alto posee 2 ventanas por tramo y asume el papel de friso, pero donde se ve con más claridad todavía la alusión a la arquitectura clásica en los hastiales de las naves, cuyos pilares pueden interpretarse como columnas. En los ángulos del encuentro entre las 2 fachadas frontales y laterales con pilares, Peter coloca las cajas de escalera a modo de torre, con ventanas que ascienden en cada piso.
Entre ambas torres se disponen las naves en toda su longitud y, sobre estas, las plantas superiores del edificio, cuyas ventanas se remedan en la planta que hace las veces de friso de las paredes laterales. La fábrica de pequeños motores de la AEG. La planta y la fachada al patio de la fábrica de pequeños motores se ve hasta qué punto la idea de representación ha determinado también la fachada de la fábrica. Todos los alzados del patio de los edificios de varias plantas de la AEG posteriores a 1909 tienen esa misma configuración y se han construido con ladrillo rojo, mientras la fachada de pilastra se ha construido con ladrillo refractario de color violeta. Los dos lados del mismo edificio solo tienen en común la anchura entre pilares y son distintos en todo lo demás. Estilo arquitectónico de Peter Berens. En esta etapa, otros arquitectos y Peter adiestran su nueva producción al racionalismo y una vocación figurativa, la cual adopta la simplicidad de la forma y rompe con los elementos decorativos. Peter posee un estilo con un significado religioso del trabajo humano. Va más en promover las destrezas artesanas. Sus construcciones poseían una forma anticlásica, con una fachada tratado con distintos acentos de textura y materiales. Ya todas las construcciones de Peter para la AEG constituyen un estilo propio de pesadez y simetría en sus diseños, que va relacionado con la composición de los volúmenes contrapuesto en el color, y como ya antes mencionado, en el gusto de los materiales como la cerámica, el hierro, vidrio, etc., que en ese entonces era un estilo característico de la época. Su estilo influía fuertemente en la generación y la cultura del momento. Peter, en sus construcciones, propone la estética de la línea recta, la geometría y la creación de nuevas formas que van de la mano con lo que es el modernismo geométrico de aquel entonces. Casa Berens. Esta fue la primera obra arquitectónica de Peter, como muchas de las casas que los arquitectos construyen para sí mismos y sus familias. La de Peter tenía tanto de manifiesto, de representación, como de hogar. La casa fue levantada con ladrillo y posteriormente revocada con estuco blanco. Se distribuye en 2 plantas y un sótano. Aunque esta distribución de planta era bastante habitual en una casa burguesa pequeña de la época, su expresión interna y externa resultaba inusual, sobre todo por su combinación de características extraídas del movimiento de artes y oficios ingleses con el techo agudo, típico de la cultura vernácula alemana. Un detalle poco habitual son las pilastras y arcos con molduras esmaltadas en verde oscuro, que resaltan en el blanco de las fachadas de estuco. Este edificio fue realizado para la empresa IG, fabricante de tintes sintéticos. Es uno de los pocos construidos en este lenguaje. El edificio es de ladrillo con una estructura de hormigón armado. En el exterior de la fachada se articulan con el apretado ritmo de elementos verticales. El edificio albergaba, además de las oficinas administrativas, salas de dibujos, laboratorios, archivos, un salón de conferencias y una sala de exposiciones, y ocupar un solar estrecho situado al frente de las oficinas existentes. Peter construye un bloque central de planta rectangular
al que se une dos alas más bajas, una a la derecha, en la misma dirección que este bloque, y otra a la izquierda, formando con él un pequeño ángulo para adaptarse al trazado de la calle. En el bloque central se halla una torre de la que sale un puente que une los dos edificios a ambos lados de la calle. La torre tiene un enorme reloj con cifras góticas. En la mitad del puente hay un mirador triangular a cada lado. Walter Gropius, arquitecto y urbanista alemán. Nació en Berlín, Imperio Alemán, el 18 de mayo de 1883. Cuenta con un gran prestigio a nivel mundial. Es conocido por ser uno de los pioneros de la revolución arquitectónica del siglo XX y por el papel desempeñado en el ámbito de la enseñanza, especialmente con la creación del movimiento y de la escuela Bauhaus en el 1919, en la que se ve reflejado su estilo. Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de viviendas en los que se veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales. También abogó en favor de la racionalización de la industria de la construcción, para permitir construir de forma más rápida y económica. Diseñó numerosos complejos de viviendas en los que aplicó sus ideas. Gropius definía la arquitectura como la función de todas las artes visuales, porque sin esta la arquitectura es incompleta. La Bauhaus y el pensamiento de Gropius se guiaban por la famosa frase "la forma sigue la función", según la cual se enseñaba a los arquitectos, diseñadores y artistas el oficio como parte importantísima del proceso. Su arquitectura se caracteriza por su sencillez, originalidad y funcionalidad, tanto en su forma y el empleo de materiales modernos e innovadores. Además, genera una arquitectura que simboliza el espíritu de los tiempos modernos. Los edificios de Gropius reflejan el más puro estilo de la Bauhaus, ya que están construidos con materiales nuevos que les confiere un aspecto moderno, desconocido en aquella época. Sus fachadas son lisas y de líneas claras, y carecen de elementos ornamentales innecesarios. Con ello, Gropius ha sido uno de los creadores del llamado estilo internacional en la arquitectura. Se interesó por las estructuras metálicas finas que la acompañaban con grandes superficies acristaladas. También podíamos encontrar cubiertas planas y formas ortogonales. Todo esto hacía que sus obras se convirtieran en las más relevantes en la arquitectura moderna. Casa Gropius. Cabe destacar que la Casa Gropius se encuentra en el conjunto para los maestros de la Bauhaus. La Casa de los Maestros de la Bauhaus se levanta en el año de 1925, dentro de un predio muy cercano al edificio de la Bauhaus. Una de las viviendas será del maestro Gropius y las otras 3 serían viviendas variadas para los 3 maestros que hacían parte de la Bauhaus. Constituye un modelo racionalista. Las viviendas reflejan una búsqueda en la naturaleza de lo moderno, una propuesta a su manera, reflexiva y compleja, reflejando una síntesis del arte y la técnica. Las casas fueron consideradas como la integración de un prototipo desarrollado en las oficinas de Gropius, módulo constructivo de gran tamaño, que se podía unir para construir máquinas de habitar en función de las necesidades. Casa Gropius, ubicada en la colina de una montaña, siendo protagonista la naturaleza que la rodea.
La casa Gropius se hizo de acuerdo a los estándares que se plantearon en la Bauhaus, pero en consonancia con algunas características de la arquitectura de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. En cuanto a espacio, la simplicidad y el orden imperaron bajo las influencias europeas, mientras que la belleza y geometrías libres de ornamentación de la arquitectura de Nueva Inglaterra. La casa Gropius tiene 2 niveles con estructura de piedra en el basamento, madera y ladrillo. Se puede decir que el proyecto es una caja o un volumen asentado en piedra. Fábrica Faust. Esta fábrica de hormas de zapatos fue el primer encargo industrial para Walter Gropius, y su diseño lo realizó en colaboración con quien en aquel momento era su socio, Adolf Mayer. Para el arquitecto, la forma del edificio debía ajustarse a la función para la que se proyectaba y corresponder a una lógica constructiva según dicha función. Su imagen no debe esconder su forma, sino mostrarla de una manera bella y moderna. La arquitectura debería adaptarse al nuevo mundo de las máquinas. Según Gropius, la forma exacta, sin enmascaramientos, con contrastes claros, la secuenciación de formas iguales y la unidad de forma y color debían constituir la base de la rítmica de la creación arquitectónica. En este edificio se encuentran plasmadas estas ideas: un bloque prismático de 3 plantas con base rectangular y cubierta plana, cuya estructura de hormigón armado con los soportes desplazados hacia el interior permiten liberar los muros exteriores de cualquier función cortante, y cuya planta expresa claramente sus intenciones comerciales, modernos y funcionales. Este edificio se construye 2 años más tarde que la fábrica Faust. Se trata de un edificio simétrico en el que remota en parte elementos de estructura tradicionales, donde las superficies centrales de la fachada delantera están ejecutadas con ladrillo. La fachada está flanqueada por cajas de escalera de caracol de 2 pisos envueltos en paredes de cristal, aplicando el mismo concepto que en la fábrica Faust de muro de cortina. Esta pared de vidrio de las torres de las escaleras es sometida por un entramado de acero muy ligero, en el primer piso, en los lados menores y en el lado posterior. La obra adquiere así una ligereza desacostumbrada. Con las cajas de las escaleras cilíndricas de vidrio se introduce un motivo arquitectónico que, especialmente en almacenes, resultará ser un elemento importante en la arquitectura moderna. La nave de máquinas y el garaje abierto detrás del edificio para oficinas. La nave de máquinas tiene un tejado ascendente plano con vigas de acero curvadas hacia las paredes laterales. Torre de estilo neogótico. El edificio fue creado para ser la sede del periódico Chicago en 1925 y gracias a su peculiar imagen y detalles que recuerdan al gótico flamiguero ha llegado a convertirse en un ícono de la Ciudad del Viento. Además, el concurso de arquitectura del que surgió el proyecto, en el que participaron grandes figuras de la época, sigue influenciando la arquitectura actual. Importantes arquitectos de la época como Adolf Loos, Bruno Taut, Walter Gropius también presentaron sus diseños. Una de las propuestas más recordadas es precisamente la del arquitecto Walter Gropius. En el punto de partida de las propuestas se encuentran algunos de los factores que hicieron destacarse la balanza a favor de la propuesta de Twombly y Hood, arquitectos de Nueva York, la cual ganaron el concurso. La fachada de la torre acentúa la verticalidad de esta, los ornamentos, las gárgolas y la llamada pantalla de sopo
que se encuentra sobre la entrada principal, son obra de René Pau, famoso escultor de la época especializado en arquitectura. La pantalla de Esopo muestra figuras de personajes y animales que aparecen en las fábulas de Esopo, escritor de la antigua Grecia. En la fachada de rascacielos pueden verse 149 piedras de algunos lugares históricos del mundo. Según las memorias del propio coronel, dueño y editor de Chicago, la primera de estas piedras fue traída por él mismo de un campo de batalla en el que estuvo durante la Primera Guerra Mundial. Con el paso del tiempo acabó pidiendo a sus corresponsales que trajeran piedras de los monumentos más importantes del mundo. Durante las obras, estas fueron incrustadas en la parte baja de la fachada, acompañadas de inscripciones que detallan la procedencia de las mismas. He aquí la procedencia de algunas de estas piezas: el Taj Mahal, el Partenón, la muralla china y el muro de Berlín. El espacio del vestíbulo está definido por paredes de travertino, acompañadas por elementos en madera y piedra tallada. Sobre la puerta de entrada se encuentra un gran reloj, enfrente un mapa de Norteamérica en relieve. A ambos lados del mostrador de recepción se encuentran las zonas de ascensores, divididas por plantas para agilizar su uso. Tanto el techo del vestíbulo como el de la zona de ascensores está cubierto con artesonados de madera. La estructura de la torre está compuesta por acero revestido de hormigón para hacerlo más resistente al fuego. En la construcción del edificio se utilizaron toneladas de acero y toneladas de piedra caliza de Indiana. Fueron utilizadas en la fachada del mismo. El vestíbulo está recubierto con losas de travertino. Otra de las principales obras de Walter Gropius es la Casa Sommerfeld, que en colaboración con Adolf Meyer es el primer gran proyecto en común de la Bauhaus y un hermoso ejemplo del intento de crear una obra de arte unitaria. Es decir, esta obra es única. Fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, quedando únicamente el edificio del garaje, que aún hoy es testimonio de este proyecto pionero de la Bauhaus. La decoración exterior e interior está inseparablemente unida al edificio, evidenciando la recuperación de las formas expresionistas alemanas de la posguerra, las cuales se convirtieron en los fundamentos de Walter Gropius para la Bauhaus de Weimar. Una de las principales características de esta casa es que es levantada sobre un zócalo de piedra y también que es construida en bloques de madera, para que de este modo representara a la empresa del cliente. Tanto los materiales como la disposición a lo ancho de la masa construida y sus elementos, acentuando la horizontalidad. Recordaban a los modelos americanos de Frank Lloyd, en este caso en concreto a sus Prairie House, detalle que es más notorio en la fachada de acceso. En la construcción de la casa, Walter Gropius recicla los restos de un barco de guerra naufragado, que fueron mandados a desguazar y utilizados para levantarla. Este arquitecto construyó su primera casa privada en 1924, en el lenguaje de diseño del nuevo edificio para el físico y mecenas del arte Dr. Felix Auerbach. El proyecto de la casa se localiza en un pueblo industrial y universitario cercano a Weimar llamado Jena. Esta casa es uno de los testimonios más importantes de los comienzos de la Bauhaus. Las características de estilo esenciales son la geometría elemental, las formas puristas,
los techos planos y parcialmente accesibles, las franjas horizontales de las ventanas y el invernadero totalmente acristalado, además de la división funcionalmente justificada del espacio, detalle como armarios de pared o ventanas de metal en el jardín de invierno reflejan la modernidad de la construcción. El edificio MetLife, ubicado en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, se inició a construirse en el año 1960 y culminó en el año 1963. Este proyecto es más conocido como Grand Central City. Fue encargado a los arquitectos Emily Roth y Sons, pero al presentar el primer diseño fue descartado por resultados demasiado modestos y se inició la asistencia de los arquitectos Pietro y Walter Gropius. El edificio es un ejemplo del estilo internacional arquitectónico modernista, también llamado brutalismo. Su planta es octogonal y se caracteriza por sus plantas diáfanas y la ausencia de detalles lujosos tanto en el interior como en el exterior. El edificio cuenta aproximadamente con 246 metros de altura y 59 plantas. Su atractivo diseño comercial se plasma en el interior, con grandes salas diáfanas. Esto a su vez quiere decir que todas las salas presentes u espacios presentan la intervención de luz natural por sus grandes ventanales. Carentes de todo ornamento, el interior del edificio está ocupado prácticamente en su totalidad por oficinas de la compañía de seguros MetLife principalmente, y también de otras empresas menores. El edificio ha sido fuertemente criticado en Nueva York por su gran volumen. Sin embargo, en el mundo de la arquitectura ha sido alabado como uno de los edificios más funcionales del siglo XX y del estilo modernista. Abarcando el tema de las fachadas del edificio, una tercera parte de su fachada norte-sur presenta un ligero doblez hacia atrás que disminuye la gran masa del rascacielos desde muchos puntos de vista, aumentando sus sangrías con columnatas muy separadas que ocultan las dos principales plantas técnicas y rompen la monotonía de la gran fachada de una manera novedosa. Con el mismo fin, se ha creado en las fachadas norte y sur una banda oscura por debajo de la cubierta plana que proporciona una mejor base para la colocación de logotipos, siendo un intento modernista de una cornisa en sentido figurado. El sistema estructural de este edificio es principalmente por los materiales más destacados de esta época, el cual es el acero y el hormigón armado. Centro de graduados de la Universidad de Harvard, también conocido como el Gropius Complex, se encargó de los arquitectos de colaboración de la Universidad de Harvard en 1948, el primer edificio moderno en el campus, que también fue el primer endoso del estilo moderno en una importante universidad, y fue visto en las prensas nacionales y arquitectónicas como un punto de inflexión en la aceptación de la estética en los Estados Unidos. El TAC, una firma modernista dirigida por Walter Gropius y 7 arquitectos más jóvenes, fue una decisión audaz en la universidad típicamente tradicional, aunque no puede decirse que Gropius fue el único diseñador. Los que mantuvo firmemente a sus ideales colaborativos diseñando Harkes Commons. El complejo está integrado por un edificio comunitario y un conjunto de bloques u dormitorios para estudiantes de posgrado. 7 salas en las cuales viven 575 estudiantes. Este edificio tiene una fuerte expresión horizontal y tiene una terminación exterior con ladrillo de color crema. Las están conectadas por corredores y tienen una funcionalidad similar a una fábrica, que recuerda el sabor de la arquitectura de la Bauhaus, vinculando a los dormitorios
por pasarelas. El edificio comunitario se levantó sobre pilotes con una gran fachada gradualmente curva, la cual destaca este edificio por poseer esta gran fachada curva y a su vez el mismo recorrido que hace todo el ventanal de vidrio.